Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: dilo. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel le dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en lo que obedezcas a la palabra de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. Pueden sentarse. Quiero en esta oportunidad compartir la segunda parte de esta reflexión que hemos titulado Obediencia, la genuina expresión del amor por Dios. En el primer culto iniciamos hablando sobre este tema, enfocándonos en este importante aspecto de la vida cristiana y más específicamente en este importante aspecto de nuestra relación con Dios, como es la obediencia. Y quiero recapitular un poquito para los que no pudieron estar acá sobre lo que estuvimos hablando, para luego contextualizar en el punto que tenemos como parte central en esta segunda parte de esta reflexión. Estuvimos hablando del episodio bíblico que registra este primer libro de Samuel, capítulo 15, donde encontramos al rey Saúl cometiendo uno de los pecados más conocidos de desobediencia, cuando ignoró la orden de Dios para destruir al pueblo de Amalec y todo lo que ellos tenían y representaban. Decíamos que Saúl desobedeció. Dios le dijo: destruye a Amalec. Y Dios tuvo el detalle de darle la razón a Saúl por qué tomó una decisión tan drástica como esa. Le dijo: ellos se opusieron al pueblo de Dios en su salida de Egipto. Ellos fueron estorbo en el pasado. Por lo tanto, el juicio de Dios ahora lo alcanza. Y yo decía esta mañana que muchas veces a nosotros nos cuesta entender las decisiones de Dios, las instrucciones de Dios, los mandamientos de Dios no son procesados adecuadamente por nuestro juicio, por nuestra mente, por nuestro conocimiento. Y uno no puede entrar en rebeldía con Dios porque uno no entienda los designios de Dios, las determinaciones que Dios toma, las decisiones que Dios toma sobre algo o sobre alguien.
Por eso uno como cristiano, cuando el juicio de Dios cae sobre una nación, sobre una familia, sobre un pueblo, sobre un individuo, uno lo que tiene que hacer es callar y no expresar opinión. Porque muchas veces uno puede caer en la condición de necio cuando se pone desde su limitada visión a juzgar los designios de Dios. Yo he aprendido eso en la experiencia cristiana, que uno tiene que ser cuidadoso. Dios desata su ira contra algo, contra alguien o contra una nación. Yo pido misericordia, pero no juzgo a Dios, porque Dios sabe lo que pasó, Dios sabe lo que está pasando y Dios sabe lo que viene. Por lo tanto, Dios tiene más elementos para determinar una decisión sobre alguien o sobre algo que lo que yo pueda tener en toda la existencia. Por tanto, hay que obedecer al Señor. El Señor le dijo a Saúl a través de Samuel, le dice: quiero que destruyas a Amalek y no dejes nada. Borra a ese pueblo. Si le preguntamos a mucha gente hoy dirían: Dios es un abusador, Dios es un sanguinario. No, Dios es justo. Y mi consejo para la gente es: no provoques la ira de Dios, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios le dio la instrucción a Saúl, Saúl desobedeció, pero ese acto de desobediencia Saúl no lo aceptó como un acto de desobediencia, sino que lo consideró una opinión diferente a lo que Dios pensaba y a lo que Dios había decidido. Y mi enfoque esta mañana iba en esa dirección. Muchas veces nosotros queremos justificar nuestra desobediencia buscando argumentos, tratando de, desde la perspectiva o desde la óptica humana, corregir las decisiones de Dios. Y eso es un error, porque en el fondo es desobediencia. Saúl quiso corregir la decisión de Dios y perdonó la vida del rey amalecita y tomó parte del botín del pueblo de Amalek cuando Dios le dijo que lo destruyera todo. Y al final quiso cubrir su falta levantando sacrificio a Dios con lo que había tomado de ese pueblo. Concluimos resaltando que no hay nada que impresione más a Dios que nuestra obediencia. ¿Usted quiere impresionar a Dios? Sea obediente. ¿Usted quiere llamar la atención a Dios? La atención de Dios, que Dios se fije en usted, sea obediente. ¿Usted quiere que el cielo lo note? Sea obediente. Eso no hay cosa más impresionante para Dios que la obediencia. En segundo lugar, decíamos que Saúl provocó su fracaso por justificar su desobediencia con sus alternativas desobedientes a la orden de Dios. Y terminamos diciendo que Dios busca gente sencilla, que tenga suficiente fe para creerle en toda circunstancia. Y a partir de eso, esa gente sencilla será capaz de ver la gloria de Dios simplemente por su obediencia. Dios no necesita nuestra sabiduría. No le diga a Dios cómo se envuelve el hilo en bollito. No le digas a Dios cómo es mejor llevar tu matrimonio. No le digas a Dios cómo es mejor buscar pareja. No le digas a Dios cómo es mejor llevar negocio. No le digas a Dios cómo es que debes servirle tú o cómo debe ser tu adoración. No le digas a Dios. Dios sabe cómo es, y como Él dice es que hay que hacerlo, independientemente de cómo yo pretendo que sea. Lamentablemente somos muy dados a ser sabios en nuestra propia opinión y creemos que sabemos más que Dios. A mí me impactó
mucho hace un tiempo, cuando una hermana de esta iglesia me dice: pastor, vine a comunicarle que me voy a casar. Y me sorprendió porque yo no sabía ni siquiera que la hermana estaba en eso de casarse, porque ya la hermana tenía unos añitos y no había mostrado nunca que quería casarse, ni siquiera pasaba la oración por los solteros, ni nada. Y me dice: pero mire, pastor, yo quiero decirle algo, me había dado mucha vergüenza, di mucha vuelta para venir porque la persona con la que me voy a casar no es cristiana. Pero yo sé que Dios me va a ayudar. Él es un buen hombre y me dijo que me va a dejar venir a mi iglesia. Y yo sé, pastor, yo sé, porque desde chiquita yo estoy yendo a la iglesia y yo sé que eso no está bien, pero usted tiene que entender mi necesidad. Yo en esta etapa de mi vida necesito un compañero y ya yo no voy a esperar, yo no tengo muchas oportunidades y este hombre ha dicho que está interesado en mí y yo sé que a Dios no le agrada, pero yo he decidido tomar la decisión. Y la persona en cierta medida quería mi comprensión y mi aprobación para esa decisión. Y yo le dije: me da mucha pena que con todo el conocimiento que usted dice que tiene, tome esa decisión. Lo único que le voy a decir y le puedo prometer es que oraré a Dios para que tenga misericordia de usted, a sabiendas que Dios no le va a librar del castigo, sino para que usted no muera en el proceso. Hace un tiempo me encontré con la hermana y no hablamos. Sus ojos me hablaron. Me miró y se quedó como en silencio y los ojos se pusieron vidriosos y comenzó a salir lágrimas de sus ojos. Y me dijo: pastor, usted sabe. No me tuvo que explicar más. Su rostro, su expresión corporal reflejaba todo lo que estaba viviendo. Todo lo que estaba viviendo. La alegría que había producido el evangelio en su vida. El gozo que había experimentado después de entregarle su vida a Cristo. Esa expresión de su vida que por un tiempo yo conocí, había desaparecido y había una expresión de resignación de alguien que sabe que se equivocó, pero que no tenía ya la posibilidad de dar reversa en la decisión que había tomado. No hay cosa más dolorosa, porque uno quisiera poder ayudar a la persona y decirle: volvamos atrás. Pero son decisiones. Y la vida está marcada por las decisiones que tomamos. Por eso yo siempre le digo a todas las personas: tenemos que meditar bien y procurar alinear nuestras decisiones con la obediencia a Dios, con los principios de Dios, porque cuando la tomamos con los principios de Dios, luego no tenemos remordimiento ni tenemos esa amargura del alma que produce el haber tomado una decisión en desobediencia. Es más fácil vivir un proceso de no entender. Es más fácil vivir un proceso de sentir impaciencia que vivir un proceso de frustración y resignación cuando tomamos malas decisiones. Y yo sé que mucha gente, hasta que no le pasa, no lo entiende. Pero yo le recomiendo que lo entienda sin pasarle. Porque se va a economizar mucho dolor y sufrimiento. Dios no necesita nuestra sabiduría, tampoco nuestra experiencia o conocimiento. Dios solo espera que seamos obedientes. Ahora quiero concentrarme en otro aspecto importante sobre este hecho, y es
el siguiente: la desobediencia es una señal de la falta de compromiso con Dios. Cuando meditaba en esto hace un par de madrugadas, el Espíritu Santo ministró claramente a mi espíritu esta verdad. Cuando uno desobedece, está revelando que el compromiso con Dios no es tan fuerte como pudiera parecer. Porque cuando uno verdaderamente se siente comprometido con Dios, uno prefiere entregar la vida antes que desobedecerle al Señor. Y eso es lo que uno puede notar en las decisiones de Saúl y en la conducta que Saúl evidencia en este pasaje bíblico. El rey Saúl fue un hombre muy parecido a la mayoría de las personas en su relación con Dios. Su devoción y compromiso con Dios estaba muy ligado a los beneficios que recibía o esperaba de parte de Dios, pero en el fondo él no tenía un verdadero compromiso con Dios. Es contraproducente que vivamos de esa manera. Es torpe que vivamos de esa manera. Si somos inteligentes, debería ser todo lo contrario. ¿Cómo va a ser que usted va a desobedecer a quien lo ha beneficiado, contrariando lo que le ha dado resultado? ¿Cómo va a ser que usted va a rebelarse contra lo que le ha hecho bien? Como si Dios en su misericordia lo ha bendecido, usted va a hacer algo para enojarse con Dios, para distanciarse de Dios? Como que no tiene sentido. Dice la historia de la iglesia cristiana que Policarpo era el pastor de la iglesia de Esmirna, si mal no recuerdo, cuando la persecución de los emperadores romanos, ya en la parte final del siglo I. Y cuando lo persiguieron y lo encontraron, le dijeron: niega tu fe y te perdonamos la vida. Y la expresión de él fue: si en 96 años Dios solamente me ha hecho bien, ¿por qué ahora lo voy a negar? Yo no sé si a ti te está diciendo algo eso. Si Dios lo único que te ha hecho es bien, si Dios lo único que ha hecho es bendecirte, ¿por qué tú le vas a fallar ahora? ¿Por qué le vas a desobedecer ahora? Tristemente, eso es más común de lo que uno quisiera. Es más, es visto que en las relaciones humanas a veces somos más coherentes que en nuestra relación con Dios. Conozco empleados que han sido fieles y comprometidos con sus patrones por 30 o 40 años. Porque son comprometidos con esa persona que le ha dado la oportunidad de ganarse la vida y el sustento de sus familias. Lo he visto en lo profesional, gente que sigue a un amigo, compañero, jefe hasta otro país porque los une profesionalmente una amistad y lealtad. El caso más extremo es en la política. Mucha gente sigue a sus líderes porque están agradecidos de la ayuda y las oportunidades que sus líderes le han dado. Pero tristemente hay gente que con todo lo que Dios le ha bendecido, a la menor oportunidad desobedecen al Señor. Saúl fue escogido por Dios para satisfacer la demanda del rey o la demanda de rey que le hacía el pueblo judío. Dios lo ungió mostrando su respaldo y favor para con él, pero Saúl, con los beneficios que recibió de Dios, a pesar de todo lo que Dios hizo por él, no estaba comprometido. Y Samuel lo revela en el verso 17 del capítulo 15 del primer libro de Samuel. Samuel dijo: aunque eras insignificante ante tus propios ojos, ¿no fuiste hecho cabeza de tribus de Israel? ¿No te ha ungido Jehová como rey sobre Israel? Jehová te encomendó una misión y te ha dicho: ve y destruye completamente a esos pecadores de Amalek. Hazle la guerra hasta que los extermine. ¿Por qué
pues no has obedecido la voz de Jehová? ¿Por qué te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos de Jehová? Es una confrontación que le hacen a Saúl. Tú no eras nadie. Tú eras un insignificante. Ni tú creías en ti. Y Dios creyó en ti. Aleluya. Oh, yo creo que Dios tiene que confrontarnos muchas veces. Dios tiene que levantar voces que nos den la palabra que no queremos oír. Tú no eras nadie, le dice Samuel. Tú eras un insignificante, ni tú creías en ti. Cuando Dios te sacó dentro de la multitud, tú eras un cualquiera. Y Dios te sacó y te puso rey. Aleluya. Oh, yo no sé si a ti te ha pasado lo mismo. Cuando tú piensas en tu vida, te recuerda que Dios hizo de ti algo significativo de lo que no era nada. ¿Cuánto Dios no lo sacó de la vida de pecado, de la insignificancia de la vida de esclavitud espiritual? Y hoy le ha dado una nueva identidad, un estilo de reyes, de príncipes y sacerdotes, cuando el diablo lo que te tenía era como estropajo. Me encanta esa alabanza que dice: ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? ¿Dónde estaría yo? ¿Dónde estaría yo? Sería como un pájaro herido que se mueve, se revolotea en el suelo. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios en su misericordia te saca del anonimato, te limpia, te perdona, te pone ropa nueva y te exhibe para su gloria y para su honra. Si hay aquí alguien que le agradece eso al Señor, di gracias, Señor. Aleluya. Samuel, con autoridad espiritual, le dice a Saúl: tú no eras nadie y Dios te hizo gente. Dios te hizo gente. ¿Y por qué desobedeciste? Cada vez que tengamos la tentación a desobedecerle a Dios, pensemos de dónde Dios nos sacó. Hagamos memoria. A ver si Dios se merece ese tipo de conducta. Lo cierto es que Saúl tenía un problema serio de gratitud y de compromiso. ¿Con quién es nuestro real y más importante compromiso? Yo sé que si le hago esa pregunta a la mayoría de la gente que está en este templo y se identifica como cristiano, yo digo: ¿con quién tú estás comprometido? Y diría: oh, con el Señor. Y eso suena bonito. A veces decimos con los labios una cosa, pero los hechos descubren la realidad, que a veces es muy diferente a lo que decimos con los labios. Saúl respondió a Samuel, y mire cuál era el pensamiento de Saúl. Cuando Samuel lo confronta y le dice: Dios hizo algo especial de ti, de tu vida, y te sacó del anonimato y te puso rey. Y Saúl respondió a Samuel: oh, pero yo he obedecido la voz de Jehová. Yo fui a la misión que Jehová me encomendó. He traído a Gad, rey de Amalek. He destruido a los amalecitas. Pero el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, lo mejor del anatema, para sacrificarlas a Jehová tu Dios en Gilgal. Es lo que está justificando. Yo estoy comprometido con Dios por este pueblo. Estos son un grupo de impíos lo que hay aquí. Pero dentro de lo malo, Samuel, cogimos de lo mejor y lo traímos para el templo, para sacrificar ofrenda al Señor. Ahí se ve la mezcla. Ese sincretismo religioso que lo que es una trampa, donde mezclamos cosas de Dios y cosas mundanas. Y esa mezcla de deseos para crear nuestra propia fe, nuestra propia religión, nuestra propia doctrina.
¿Cuánta gente creando su propia doctrina? Y creyendo doctrinas muy particulares de ellos. Hay un dicho por ahí que yo lo uso mucho como referencia cuando la gente dice, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y eso nada más usted lo puede encontrar en Jericó 4:10. Si usted encuentra el libro de Jericó, va a encontrar eso. Pero como no hay libro de Jericó, usted no lo va a encontrar. Pero eso es cuando la gente crea su propia doctrina. Tenía un profesor en el bachillerato que yo le predicaba y algunos compañeros le predicábamos y él decía, mire, yo soy un hombre temeroso de Dios, pero nosotros sabíamos que se la buscaba con varias profesoras y par de muchachas en el curso. Y era un freco. Y le predicábamos. Y él decía, mire, yo soy un hombre temeroso de Dios. Yo no estoy exactamente en el mismo camino que ustedes, pero yo voy ahí. Y allá nos juntamos. Usted va a ver que allá arriba vamos a llegar juntos. Porque él tenía su propia religión, su propia fe, su propia doctrina. La había construido a partir de sus propios intereses. Saúl tenía su propio catálogo de principios conforme a sus intereses. Él dijo, Señor, nosotros cumplimos con la misión. Se lo dice Samuel, cumplimos con la misión. ¿Pero qué misión tú cumpliste? Dios te dijo, ve y destrúyelo. Y Dios te respaldó y lo destruiste. Tuviste el poder de vencerlo, pero decidiste no obedecer al pie de la letra la instrucción de Dios. ¿Qué revela esto? La verdad es que Saúl solo tenía compromiso con él mismo y sus intereses. Dios era un recurso en su vida que debía actuar conforme a sus intereses, y cuando Dios no lo hacía, Saúl hacía otra cosa. Saúl no tenía compromiso con Dios, tenía compromiso con sus intereses. ¿Con quién realmente estás tú comprometido? El Espíritu Santo ministró a mi espíritu sobre esta pregunta. ¿Con quién yo estoy comprometido? ¿Tú quieres saber con quién tú estás comprometido? Analiza tus hechos, tus decisiones. A un recuento del último año, ¿cómo has actuado para que te des cuenta dónde está tu corazón? ¿O quién es el que gobierna en tu corazón? Qué penoso es ver ejemplos como este, el de Saúl. Pero cuán real y frecuente es ese tipo de pensamiento en los seres humanos. Quiero hacer un par de aplicaciones para dejar en la mente y el corazón de ustedes. Las crisis, circunstancias y procesos de la vida serán los escenarios donde se revelarán los verdaderos compromisos. Las crisis, todo tipo de crisis, de salud, familiar, económico, financiero, todas las crisis salen lo que hay de verdad en nosotros. Las crisis sacan. ¿Tú quieres saber si tu esposa te ama? Deja que venga un tiempo de malandria. Si no hay nada en la despensa y te ama, está contigo. Ahora, si cuando la escasez vino te dijo, vamos a darnos un tiempo, usted no tiene nada, varón, usted está preso. Tú quieres saber si tu esposo te ama, ¿cómo se comporta cuando quedaste embarazada y tiene 3 meses vomitando? No hay cosa más delicada que una mujer embarazada. Y todo le hiede y nada le huele. Es una crisis para los hombres. Los hombres caen en crisis. Ahí es que se demuestra si tú amas de verdad. ¿Te gustó cuando estaba empolvadita, bonita, arregladita, maquilladita, apretadita? Y ahora te ha vuelto una etcétera, que tú no hayas como...
Ahí se sabe si ama de verdad. Si te sigue mimando y dando besos y amándote, mujer, hazle un altar a ese hombre porque es de lo bueno. Vale la pena para ti. Porque cuando uno está bueno y en su mejor momento, todo el mundo lo quiere. Una vez llegó un caballero a la casa de una doncella. Él le doblaba la edad y no tenía ningún tipo de gracia en apariencia. Es una forma bonita de decir que era feo. Viejo y feo. Y llega enamorado de la doncella. La doncella no tenía 20 años. El hombre llegó enamorado de la doncella. El hombre se ganó a los padres haciéndole regalos y un sinnúmero de cosas. Y ya tú sabes, le cayó la familia a la doncella. Tiene que tirar para adelante, que ese es el futuro tuyo. Ahí está la garantía de tu estabilidad en tu vida. Poco tiempo después le preguntan a la doncella: ¿te gusta ese hombre? Y ella meditó unos segundos y dijo: no, pero ya me está gustando. Eso no es amor, eso es interés. Las crisis, circunstancias y procesos de la vida serán los escenarios donde se revelarán nuestros verdaderos compromisos. Cuando tú le eres fiel a Dios en la escasez y eres fiel a Dios en la abundancia, tú estás comprometido con Dios. Cuando tú obedeces a Dios en público y en lo secreto, tú estás comprometido con Dios. Es muy fácil tener un discurso cristiano en los grandes escenarios, en el altar, en el púlpito, donde los hermanos te ven. Pero ¿y qué cuando te dan las 2 de la mañana y estás en tu casa y prendes el televisor y te encuentras con una película con todas las X, las Y y las W? ¿Qué pasa cuando estás solo en un país extranjero donde nadie te conoce y estás en el cuarto de un hotel donde nadie sabe que tú estás ahí y nadie sabe de tu fe? ¿Qué decides? ¿Qué haces? Ahí se revelará tu compromiso con el Señor. Los procesos, las crisis, las circunstancias serán los escenarios donde se revelarán nuestros compromisos. Es el deseo de Dios que nosotros estemos verdaderamente comprometidos con Él al margen de la circunstancia. Y eso se va a demostrar en la medida que obedezcamos a Dios. Dice el verso 22, entonces Samuel preguntó: ¿se complace tanto Jehová en los holocaustos y en los sacrificios como en que la palabra de Jehová sea obedecida? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que el cebo de los carneros, que era algo valioso en ese tiempo. Porque la rebeldía es como el pecado de adivinación y la obstinación es como la iniquidad de la idolatría. Eso es poderoso lo que dice Samuel ahí. La rebeldía es como el pecado de adivinación. Dios está diciendo que el rebelde es tan malo como el brujo y el hechicero. Eso es muy fuerte, porque hay mucha gente rebelde y andan con Biblia. Y no es compatible un rebelde que dice que es cristiano y que le sirve al Señor. Esas dos cosas no son compatibles. Puede ser compatible rebelde y revolucionario, rebelde y comunista, rebelde y guerrillero. Eso pega. Pero cristiano y rebelde, eso no pega.
Eso no hay match, no hay coincidencia. El cristiano tiene que ser obediente. No pega. No pega. El Señor usa a Samuel para darle esta palabra a Saúl y le dice: Dios no está tan interesado en los sacrificios como en el que tú le obedezcas. Dios no está tan interesado en tu piedad aparente, en ese traje de santidad que usas para exhibirlo en un templo o ante la gente que te conoce. Dios quiere que tú demuestres que genuinamente lo amas en cada acto de tu vida, donde estás comprometido con la obediencia a Dios. En la vida cristiana hay muchas cosas que resultan desafiantes para nosotros servirle al Señor, y cuando nos convertimos tenemos batalla. Y cuando damos la clase de nuevos creyentes hay un tema que por eso yo soy el que lo doy como pastor, porque he entendido que mi compromiso es que yo mismo directamente le hable a la gente de este tema, y tiene que ver con la mayordomía, con la ofrenda y los diezmos. Mucha gente le sirve al Señor, pero no es obediente a ofrendar y a diezmar. ¿Y por qué lo hace? Bueno, porque ese es un detalle muy importante de su vida. Y siempre la gente está buscando subterfugio. Hay gente que vive escarbando y escuchando maestros raros por ahí que le dicen que no tiene que hacerlo, que eso era la antigüedad, que esto era lo otro, que esto era lo aquello, y siempre te vienen con ese tipo de argumento. Y yo le digo a la gente: mira, si tú quieres, tú ofrenda y diezma; si tú no quieres, no lo haces, porque Dios no necesita la limosna de tu vida. Dios se va a glorificar, la obra de Dios va a avanzar, Dios va a multiplicar contigo y sin ti. A ti es que te conviene ser parte de lo que Dios va a hacer. A nosotros es que nos conviene. Y tenemos testimonio constante de eso. Eso no hay que estarlo explicando, ni buscando y teorizando. Dios te dice: pruébame. Pruébame a ver si yo no voy a responder. Prueba lo que tú quieras. Atrévete a probar si yo no voy a responder. ¿Pero por qué es? Porque a nosotros nos gusta obedecer en las cosas que no son retadoras, que no son desafiantes para nuestra vida, que no son importantes. Hay cosas que la obedecemos simplemente porque son fáciles, pero esos temas duros. Cuando tú le dices a un hombre que llega a la iglesia inconverso y llega con su esposa y 2 amantes, y tú le dices: tienes que quedarte con tu esposa. Ah, no, pero espérese, yo pensaba que el evangelio era diferente, pero es un evangelio atrasado. La obediencia duele, obedecer cuesta, pero es más agradable a los ojos de Dios que las ofrendas y las limosnas y los sacrificios que tú puedas dar. Dios quiere ver que tú estés dispuesto a obedecer lo que Él dice, a quebrantar tu voluntad de acero para hacer lo que Dios dice. Y la última parte en el verso 23 es muy fuerte, y yo no me voy a extender sobre eso, pero lo quiero referir, porque dice: la rebeldía es como el pecado de adivinación, y la obstinación es como la iniquidad de la idolatría. La obstinación. ¿Usted sabe qué es un obstinado? Un obstinado es uno que dice: esto es queso. Aunque tú le expliques que es un celular, que es un teléfono. Y él dice: no, pero yo digo que es queso. Y a mí nadie me hace cambiar de opinión. Y le entra mordida. Porque para él, como él es un obstinado, él dice que es queso. Y cuando se les rompe la pantalla o se les rompe el diente, él puede decir:
es un queso raro, está un poco duro y tiene vidrio, pero sigue siendo queso. Porque un obstinado es un obstinado, es como una mula. ¿Usted ha montado mula? Mi abuelo materno tenía una mula y con esa íbamos a la finca de él. Y cuando yo iba con él era muy chévere, él le daba y la mula resolvía. Pero un par de veces yo intenté y a mí se me cansó el brazo de darle a la mula, y la mula para donde ella quería. Y después me dice mi abuelo, no, es que esas mulas son mañosos, reacios, usted tiene que darle que le duela para que ella enderece. Y como ya ella sabe que yo le doy para que le duela, yo nada más le amago y ella endereza. Pero imagínense, yo no tenía ni 100 libras. Yo le daba y era cariño lo que le daba. La mula decía, este no va a hacer nada conmigo. La obstinación es como la iniquidad de la idolatría. Eso es terrible. A mí me preocupa mucho como pastor y como siervo de Dios y como predicador del evangelio ver tanta gente obstinada en la iglesia. Yo decía en el primer mensaje que una característica del cristiano es quebrantamiento, sencillez, humildad de corazón, docilidad, corazón blando, dispuesto a ser formado y a ser conducido. Pero hay gente tan obstinada que se convierten y siguen cometiendo los mismos pecados de toda su vida. Dan el paso de fe y siguen con el mismo carácter de toda su vida. Ayer estábamos en una ciudad cercana de aquí, dándole el pésame a un hermano de la iglesia. Y me encantó lo que dijo unos familiares. Una sobrina de ese hermano dijo estas palabras: mi tío es ahora un hombre diferente. Después que se convirtió, es otra persona. Y no lo estaba diciendo delante de él. Lo estaba comentando con la otra parte de la familia. ¿Por qué? Porque había evidencia de que por su amor por el Señor, él había cambiado su manera de ser. ¿Cómo es posible que tú dices que amas a Dios y sigue como una mula para la barranca aunque te parta el pescuezo? ¿Cómo Dios te habla una y otra vez en la iglesia y tú sigues obstinado, obstinada en esa conducta? ¿Cómo vas a seguir una y otra vez cometiendo los mismos errores? Yo estoy aquí en el nombre del Señor para decirte, ¡basta ya! ¡Basta ya! En un momento Samuel le dice a Saúl, ¡no hables más! ¡Necio! ¡Basta! ¡Basta ya! Deja de buscar excusas. Deja de buscar argumentos. Deja de buscar explicaciones. Estás en desobediencia. Cambia de forma. Cambia de conducta. Cambia de proceder. El Señor en esta hora le está hablando a gente que me está escuchando. Es tiempo que dobles el lomo. Es tiempo de que te quebrantes. Es tiempo que doblegues el orgullo. Es tiempo de que te humilles. Dios no va a trabajar contigo si no te quebrantas ante su presencia. No haces nada levantando holocaustos y sacrificios cuando tu corazón no ha sido sacrificado en el altar de Jehová. Yo en el nombre del Señor te digo en esta hora, sacrifica no solamente el holocausto, sacrifica tu corazón, sacrifica tu orgullo, sacrifica tu carácter y dile, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Comencemos desde cero ahora. Pecado de obstinación es como la iniquidad.
de la idolatría. Para Saúl esto fue una tragedia porque el Señor le dijo: por cuanto tú has desechado la palabra de Jehová, Él también te ha desechado a ti para que no seas rey. Los planes de Dios para nosotros son los mejores del mundo. ¿Cuántos los creen? ¿Cuántos creen que Dios tiene más cosas grandes que hacer con nosotros que las que nosotros no podemos imaginar? Esos proyectos son lindos. Yo creo que Dios tiene proyectos para uno que uno no se imagina. Yo lo viví en estos días. ¿Cuándo yo iba a pensar que yo iba a ir a Europa y iban a hacer hasta afiche de que yo voy a predicar en Europa? Yo nunca me soñé cosas como esa. Y yo dije en Roma. Y la gente sirviendo. Y venga por aquí, y venga por allí. ¿Yo? ¿Quién soy yo? No sé si usted, a veces las cosas a uno le pasan y uno como que no la medita mucho, pero cuando tú meditas y reflexionas profundamente, tú dices: pero Dios se acogió conmigo. Dios me ha dado cosas que yo ni soñaba, cosas que yo no pensaba, cosas que yo no tenía en mi capacidad imaginativa. Los planes de Dios son grandes para nosotros. ¿Cuántos lo creen? Los planes de Dios son poderosos para nosotros. ¿Cuántos lo creen? Pero ahora le voy a decir algo que el amén no va a salir. Hay muchos proyectos que están estancados y algunos han sido sacados de la agenda por nuestra desobediencia. Por nuestra desobediencia. Lo triste de Saúl fue que Dios en este instante le dice: ya, no vas a ser rey. Déjeme decirle, Saúl terminó muy mal, pero todavía ahí pudo salvarse. Pudo salvarse. Lo que está sellado ahí es que perdió el proyecto que Dios iba a desarrollar con él. Desde la perspectiva de rey, quedó fracasado. ¿Cuántas cosas Dios ha tenido que cancelar en tu vida? Por tu obstinación, por tu rebeldía y por tu desobediencia. ¿Cuántos proyectos ha tenido Dios que con dolor abortar? Porque tú no te dejas dirigir, porque tú no quieres hacer lo que Él ha dicho que hagas. Hermanos, debemos reflexionar sobre eso. La obediencia es una expresión genuina del amor que sentimos por Dios. Termino con la palabra de Jesucristo allá en San Juan, capítulo 14, 23 y 24. Respondió Jesús y les dijo: si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que escucháis no es mía, sino del Padre que me envió. La evidencia irrefutable de tu amor por Dios es tu obediencia. Quizás tú no sepas mucho predicar, quizás tú no tengas mucha unción, quizás tú no hables mucho en lengua, pero Dios quiere que tú seas obediente. Y eso tú lo puedes hacer. Que el Señor te ayude y que veamos la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. Padre, gracias.